Hola, mi nombre es Oliver y en esta oportunidad vamos a explicar el fenómeno económico de la inflación en Perú en los años de 1980 a 1990. En la parte introductoria podemos decir que el fenómeno económico de la inflación en Perú durante los años de 1980 y 1990 fue una crisis devastadora caracterizada por una hiperinflación extrema que alcanzó tasas superiores al 7,650% en 1990. Esta inflación descontrolada fue impulsada por políticas monetarias expansivas, un déficit fiscal elevado, la devaluación de la moneda y la pérdida de la confianza del sol peruano. Bueno, en cuanto a esa historia, podemos remontar y recordar que este fenómeno se dio en los periodos del presidente de Fernando Belaúnde Terry, en los años de 1980 al 85, y el presidente Alan García Pérez, ¿no? Del 85 al 90. Quien, quien, quienes desde el inicio, desde los 90 en el gobierno de Belaúnde, ya se daban los primeros indicios de lo que va a ser la inflación, debido a que a la fuerte deuda externa que contraíamos nosotros con otros países, ¿no? Exactamente esta deuda la venimos arrastrando desde gobiernos militares como lo que es Juan Velasco Alvarado, Remigio Morales Bermúdez y todos esos presidentes no militares, por el cual Belaúnde Terry no supo manejar, no supo administrar, y los precios iban aumentando, y ahí sale una nueva promesa que sería Alan García, ¿no? Alan García que ingresa al Estado con promesas de mejorar la economía, un excelente orador, un presidente inteligente, joven, que prometía a la gente. Pero el detalle en él fue que al querer solucionar las cosas estas, no supo qué hacer, y también la mala administración de todos los bienes y los miembros que integraban lo que son los ministerios, ¿no? Mismo, lo principal que hizo él fue la creación de la moneda del INTI, a favor de que la moneda del sol se ve desvalorizado completamente, ¿no? ¿Por qué? Él usó, él usó el Banco Central de Reserva del Perú como su monedero. Es decir, él decía, no, las cosas suben, bueno, yo creo más billetes, ¿no? Creo más billetes, le pago más a la gente, y eso pasaba constantemente. Las cosas subían, la gente pedía aumento de sueldo y él daba. Y hasta hubo un punto en el que él, bueno, en el que la moneda ya no pudo sostenerse, ¿no? Entonces, también podemos mencionar otra cosa de Alan García, es que él se negó a pagar la deuda externa. Todo comenzó desde ahí. Él dijo, no tenemos plata en Perú, estamos en quiebra, no voy a pagar, tampoco no tengo ni voy a pagar la deuda externa. Y lo declaró en una conferencia en el Banco Mundial, ¿no? Cosa que producto de ello nuestra moneda decía, bueno, si están en quiebra, no tienen que pagar, no tiene validez. Recuérdense que el Banco Central de Reserva y los billetes de nuestro país tienen valor gracias a nuestra reserva, que puede darse en oro o puede darse en divisas, como son lo que son los dólares, ¿no? Bueno, comenzamos con lo que son temas de escuelas económicas. La escuela keynesiana, la escuela se basa en una teoría económica que se centra en la relación entre el gasto agregado y el nivel de producción y empleo. Esta teoría fue propuesta por John Maynard Keynes en su obra Teoría General del Empleo, el interés y el dinero, publicada en 1936. Algunas de las principales ideas de la escuela keynesiana son: los gobiernos deben de aumentar el gasto público para estimular la demanda agregada. Los gobiernos deben invertir directamente en el mercado y ampliar políticas fiscales expansivas para reducir el desempleo. Los precios son rígidos, por lo que las fluctuaciones en el gasto afectan a las personas y obviamente al mercado, ¿no? La intervención del Estado puede estabilizar la economía. En pocas palabras, lo que nos dice la teoría, bueno, lo que nos dice la escuela keynesiana, es de que el Estado va a jugar el principal juego de roles, va a ser quien va a administrar, va a ser quien va a dar solución a la economía, a los problemas como son inflación, oferta, demanda del mercado, ¿no? Va a ser quien va a administrar completamente. Bueno, la escuela monetarista. La escuela monetarista es una tendencia del pensamiento económico que estudia la relación entre la oferta monetaria y otras variables económicas, como la inflación, el empleo, etcétera. Un caso que se da obviamente acá, ¿no? Algunas de las ideas de esta escuela monetarista son: la cantidad de dinero en circulación es un factor determinable en la inflación y la fluctuación económica. La inflación es un fenómeno principalmente monetario, pero también puede estar relacionado con la baja producción, baja productividad. El Banco Central y la política económica deben de buscar un equilibrio entre dinero y el PIB para evitar la inflación y la deflación. El Estado debe reducir su participación en la actividad económica, evitar generar más gastos, ¿no? El mercado debe ser libre, sin monopolios ni oligopolios. En esta teoría, bueno, en esta escuela hablamos de la libre oferta, de la oferta y la demanda, ¿no? También otro punto que tenemos que ver, que quien debe de administrar el dinero debe de ser un ente, en este caso el Banco Central de Reserva, quien debe de controlar de que no haya inflación, de que no se creen billetes en exceso para que su valor no se desmonetice, y también tiene que regular que tengamos lo que son las reservas, ¿no?
cosa que Alan García lo hizo con su propio monedero, sacó. Lo peor que fue combinar, ¿no? Lo que es el Banco Central de Reserva con lo que es el poder del Estado. Fue lo peor que se hizo. Bueno, conceptos económicos. Acá ya tocamos como lo que es la hiperinflación. Se refiere a una inflación extremadamente alta, descontrolada, generalmente superior al 50% mensual durante un periodo sostenido. En los años 80 y 90, Perú vivió episodios de hiperinflación, especialmente entre los 1988 y entre los 90, ¿no? Cuando la tasa de inflación alcanzó al 7,650% en 1990. Estamos hablando de que es demasiado caro. Podemos ponerlo en ejemplo, ¿no? Cuando la plata que en ese tiempo, bueno, hace 10 años, en el 80 podías comprar un automóvil, en los 90 te podías comprar, no sé, una cajetilla de cigarrillos, así como lo decía Jaime Bailey, ¿no? En sus citas, en sus entrevistas. Política monetaria expansiva. Durante los años 80, el gobierno peruano recurría a la emisión de dinero para financiar su déficit fiscal y la deuda externa. Al emitir más dinero sin respaldo en la producción de bienes y servicios, se generaba una sobreabundancia de dinero en la economía, lo que provocaba el aumento generalizado de precios. Fue una de las causas principales de la inflación. Lo que ha hecho Alan García, exactamente, imprimir billetes, según él pensaba que esa era la solución. Bueno, imprimo, doy, pero ¿bajo qué, no? Conceptos económicos. El déficit fiscal, ¿qué es? Ocurre cuando el gobierno gasta más de lo que ingresa, lo que obliga a financiar la diferencia mediante la emisión de dinero o la contratación de una deuda. Prácticamente no gastábamos más de lo que ingresaba porque al estar la presencia del terrorismo en el Perú también, y al estar todos esos problemas de la deuda, no había capital externo, no había personas que querían invertir. Producto de ellos también surge el déficit fiscal. Devaluación de la moneda. Durante los años 80 y 90, el sol peruano sufrió una continua devaluación frente al dólar estadounidense, debido a la inestabilidad económica y las políticas monetarias erráticas. A medida de que la moneda perdía valor, los precios de los productos subían, lo que contribuye a la inflación. Los precios suben, la moneda se crea, pero no cuesta nada, y esto de acá ya no puede comprar esto de acá, ¿no? Además, la devaluación generó un circuito vicioso que los consumidores empezaban a, lo que son de esto, comprar productos, ¿no? Por ejemplo, les pagaban dinero, yo qué sé, les pagaban una cierta cantidad de dinero y ellos compraban, apenas les pagaban, porque decían, ¿no? Después va a subir las cosas y este dinero no va a dar nada, y eso también generaba lo que es demanda y oferta, lo que generaba el aumento de precios también. Bueno, lo que es conceptos económicos, oferta y demanda, los choques de la demanda ocurren cuando hay un aumento repentino de la demanda y bienes y servicios, lo que genera presiones sobre los precios, ¿no? La demanda de servicios, lo que ya lo he mencionado, liberalización y privatización. La liberalización se refiere a la apertura de la economía a mercados internacionales, mientras que la privatización es el proceso de vender a empresas estatales o actores privados. Relación con la inflación en Perú. En los años 80, en los años 90 y 80, durante el gobierno de Alberto Fujimori, se adoptaron políticas de liberalización económica y privatización de las empresas públicas, ¿no? Para poder frenar lo que es la crisis económica de la inflación. Vamos a explicar lo que es la perspectiva macroeconómica. Es importante considerar que los distintos factores que influyeron en la economía a nivel de lo que es agregador, ¿no? En términos de oferta, demanda, política fiscal y monetaria, así como los factores externos que afectaron al país. En los factores internos tenemos el déficit fiscal crónico, concepto mismo que ya lo explicamos, ¿no? Que esto se dio pues en el gobierno de Alan García, exceso de emisión monetaria. Alan García con su famoso monedero, lo que hizo fue que la moneda del Perú pierda su valor. Devaluación de la moneda. Se devalúa la moneda porque no tiene respaldo, no hay dinero en la reserva, no hay oro ni divisas, ¿no? Porque Estados Unidos no declaraba prácticamente en bancarrota. Efectos de la crisis de la deuda externa, aumento de precios, falta de inversión externa, pérdida de inversión capital y tantas consecuencias, ¿no? Factores externos, aumento de los precios internacionales de los productos básicos. Las cosas subían y la plata no costaba nada. Condiciones económicas globales desfavorables. Lo que es una política monetaria que fue ampliamente extendida durante los años 80, lo que generó un aumento significativo de la oferta monetaria sin un respaldo adecuado. Esto fue causado por la emisión incontrolada de dinero para financiar el gasto público y el servicio de la deuda.
A pesar de los intentos de control de inflación mediante el control de tipos de intereses y otras medidas, la inflación siguió fuera de control debido a la excesiva emisión de dinero. El fenómeno inflacionario en Perú desde los 80 y 90 fue un claro ejemplo de los efectos negativos de una política monetaria expansiva descontrolada y un déficit fiscal crónico. Desde la perspectiva macroeconómica, la inflación fue causada principalmente por un exceso de oferta monetaria frente a una oferta insuficiente de bienes y servicios, impulsada por políticas fiscales monetarias equivocadas. También influenciadas por factores externos como la crisis de la deuda externa y los shocks internacionales y obviamente también el terrorismo. Bueno, explicamos lo que es en cuanto a perspectiva microeconómica. El análisis microeconómico es un fenómeno que se dio en la inflación. En Perú, entre los años del 80 y 90, se centra en cómo los actores económicos individuales, es decir, los consumidores, las empresas y trabajadores, van a reaccionar con respecto a la inflación, ¿no? Sobre todo las consecuencias. Vemos los siguientes factores: impacto en el consumo y el poder adquisitivo de hogares. Claro está, la canasta familiar ya era imposible de adquirir, ¿no? Debido a los costos elevados de los productos de primera necesidad y las largas colas. Cambios en los patrones de consumo. Claro está, los productos que se consumían ya no se hacían porque costaban mucho. Simplemente la gente ya optaba una opción más económica. Compras anticipadas. Las personas compraban anticipadamente los bienes. Es más, cuando les pagaban, apenas les pagaban, compraban para poder amenazar porque sabían que después el dinero que tenían ya no podía alcanzar eso, porque eso iba a estar más caro. Comportamiento de las empresas. En cuanto a las empresas, hubo un aumento de los costos de producción debido a qué? A la mano de obra, debido a los productos, la materia prima. Luego la escala, el comportamiento del mercado laboral. El mercado obviamente ha bajado, ¿no? Porque muchos no podían consumir los productos que las marcas creaban, ¿no? Y esto generó pues prácticamente el decaimiento de las empresas también. Aumento de la informalidad laboral, pero sí las personas preferían trabajar informalmente y ya conseguir la comida y el dinero por sus propios medios. Demandas salariales y conflictos laborales, las personas demandaban obviamente y la empresa no podía sustentar porque se declaraba en bancarrota muchas veces. No era factible ya para la empresa, ¿no? Demandas, escasez de crédito y aumento de tasas de intereses debido a lo que son factores como el terrorismo, la desvalorización de la moneda y entre otras, ¿no? Distorsiones en los mercados de bienes y raíces. Claro está. Otro factor importante que debemos de tocar es el terrorismo. El terrorismo es un factor crucial que contribuyó a la inflación en Perú durante los años de los 80 y 90, ¿no? Los grupos armados, especialmente Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, claro está, el MRTA, generaron un contexto de inestabilidad económica y social que exacerbó, ¿no? La crisis inflacionaria. A continuación, se detallarán los impactos específicos que generó el terrorismo y la inflación peruana. Uno, la destrucción de infraestructuras, como los famosos coches bombas, ¿no? A los centros, a las comisarías, a los centros de salud, a los centros de los ministerios. Inseguridad de inversión, el capital extranjero y el capital nacional ya no estaba dispuesto a invertir porque era inseguro, ¿no? Era muy inseguro. Reducción de la confianza y el aumento de fuga de capitales debido a la sensación de inseguridad, al terror que generaban, ¿no? Estos grupos. Aumento del gasto público en seguridad, claro está, ¿no? El Estado gastó más dinero en lo que son Fuerzas Armadas, Policía Nacional y todo ello. Aceleración de la informalidad, esto iba en contra, porque al ser informal no se pagaba impuestos y esto generaba un déficit en lo que va a ser la cobra de impuestos del país. Bueno, muchas gracias, eso es todo. Espero que les haya gustado.